el catolicismo justifica un proceso de conquista y de colonizaje en toda Latinoamérica, y Costa Rica no es la excepción. Desde la propia conquista incluso, la Iglesia jugó un papel fundamental para legitimar las acciones de la corona española. En 1811, Florencio del Castillo es elegido como representante de Costa Rica ante las Cortes de Cádiz. Elimina la mita, la encomienda y el tributo indígena. En 1821 se firma la primera constitución, el Pacto de Concordia. Ahí se establece que la religión oficial es la católica, y eso no ha cambiado. Aún Costa Rica es un estado confesional. Desde ahí hay una amalgama entre poder político y poder religioso. Las elecciones de 2018 marcaron un hito en la historia de Costa Rica. Por primera vez desde la fundación de la Segunda República, un partido abiertamente religioso estuvo cerca de hacerse con la presidencia. Esto no quiere decir, sin embargo, que la relación entre la política y la religión sea algo nuevo. Independientemente del resultado del día de hoy, ya hicimos historia. El Estado es una ficción jurídica. Una ficción jurídica no tiene conciencia. Si no tiene conciencia, no puede tener creencias metafísicas o de cualquier otro tipo y por lo tanto tampoco podría profesar una religión. Pero la Constitución Política de Costa Rica establece que la religión oficial del Estado es la católica, apostólica y romana y que tiene obligación de contribuir a su mantenimiento. Pocos estados en el planeta tienen una disposición así en la Constitución. Si un Estado, digamos, se compromete solamente con una cierta denominación religiosa y con una cierta creencia religiosa y empieza a desarrollar políticas y normas con base en las creencias de ese grupo de personas, entonces excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. Curiosamente, Costa Rica, en muchos temas, ha obviado que existe ese artículo. El Seguro Social, desde los 60s y 70s, distribuye anticonceptivos. Tenemos el divorcio legalizado. Estas son normas que se contraponen a la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque hemos vivido en una contradicción, porque ha habido un proceso de secularización. La influencia e importancia de la Iglesia Católica en la historia de la política costarricense es innegable. Podríamos ir a los años 40 para recordar el papel fundamental que jugó la Iglesia en la promulgación de las garantías sociales que disfrutamos hasta el día de hoy. En esta década, la Iglesia, y en particular la figura de Monseñor Sanabria, fueron protagonistas de una alianza sui generis con el gobierno de Rafael Ángel Calderón y el Partido Comunista. Como respuesta al auge de los sindicatos comunistas, el sacerdote Benjamín Núñez funda la Confederación Costarricense del Trabajo Rerum Novarum, cuya ideología estaba centrada en la doctrina social de la Iglesia. Años después, Núñez sería capellán del Ejército de Liberación Nacional durante la Guerra Civil del 48. La confesionalidad del Estado quedó establecida en el artículo 75 de la Constitución Política. El interés de la Iglesia Católica en relacionarse de esa forma tan cercana con el Estado ha sido poder tener el control sobre la educación religiosa de las personas, porque al tener, digamos, control sobre la política educativa, se tiene control sobre las conciencias, se tiene control también sobre la forma en que las personas se socializan políticamente. En otro lugar del tiempo, 1874, el padre Francisco Calvo funda la Sociedad de Artesanos de San José, una caja de ahorros y socorros mutuos que sería el primer gremio costarricense y precursor del seguro social.
Una década después, en lo que sería la época de mayor distancia entre el Estado y la Iglesia, los liberales aprovechan su control del Estado para aprobar las llamadas leyes anticlericales. Se produjo la secularización de los cementerios y la educación, se aprobó el divorcio y el matrimonio civil, y se fortaleció la enseñanza laica. En 1891 se funda el partido Unión Católica. Su ideología era conservadora, confesional y clerical. Uno de sus principales promotores era el obispo Bernardo Til, y se apoyó en la organización de las parroquias de todo el país. En las elecciones de 1894, su candidato, José Gregorio Trejos, obtuvo la victoria, por lo que el gobierno suspendió las garantías individuales, encarceló al candidato, a dirigentes y a electores del partido y forzó la victoria del candidato Rafael Iglesias. Más tarde, en 1895, se prohíbe hacer propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose de creencias religiosas. Esta prohibición se resguarda hasta el día de hoy en el artículo 28 de la Constitución Política. Lo que dice el texto es que los curas, los presbíteros católicos son los que no pueden participar. En la misma situación estarían los pastores de iglesias, pero como no se dice directamente en la normativa electoral, pues entonces los pastores tienen la posibilidad de participar. El espíritu era en realidad eliminar cualquier participación religiosa de lo político. Los partidos neopentecostales vienen y se aprovechan de esa interpretación restringida que se ha hecho y abiertamente entonces construyen un partido religioso, cosa que, digamos, los católicos no pueden hacer. Los años 80. Juan Pablo II, Papa conservador, visita Costa Rica. Román Arrieta, también de pensamiento conservador, asume como arzobispo. Se le recuerda, entre otras cosas, por desconfiar del heavy metal. En esta década también aparece un nuevo actor, Justo Orozco, de quien hablaremos de nuevo más adelante. Y es quien funda el partido Alianza Nacional Cristiana, que participa por primera vez en las elecciones sin mayor éxito. En los 80s tenemos además el gobierno de Ronald Reagan. Ronald Reagan es probablemente uno de los grandes chineados de los grupos fundamentalistas religiosos. Y también entonces fue parte de su estrategia ideológica con respecto a América Latina. Los 80 empiezan con una crisis económica muy, muy fuerte. Y sobre todo las iglesias pentecostales se multiplican de una forma inmensa. En Costa Rica, en los últimos años, la iglesia católica ha decrecido. Los evangélicos están al 27%. Y de ese 27%, el 60 y 65% son personas pentecostales. ¿Y quiénes son los pentecostales? Resulta que en Estados Unidos, a inicios del siglo XX, comunidades en su mayoría negras se reunían en cultos alegres y dinámicos, donde incluso algunas personas terminaban hablando en lenguas. Otras personas relacionaron esto con una historia del libro de Hechos de los Apóstoles de la Biblia, en el que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Los protestantes tienen 3 principios fundamentales: la sola palabra, las personas pueden leer la Biblia y sin ningún tipo de apoyo, guiados por el Espíritu Santo, dicen ellos, puede encontrar la palabra de Dios. Hay un proyecto grande que Dios le reveló al pastor y lo único que le recetan a uno son este tipo de versículos, ¿verdad?, de la Biblia y que realmente son versículos que son tergiversados. Tú que te has apartado, Dios te está llamando. El otro distintivo de las iglesias protestantes es la sola fe. Las personas no se salvan por obras, o sea, por más buenos que sean, sino que la salvación es un don gratuito de Dios. Y luego la tercera, tal vez más importante, es el sacerdocio universal de los creyentes. Las personas protestantes creen que cada persona es un sacerdote, en el sentido de que tiene comunicación directa con Dios, o sea, que no se necesita ningún tipo de intermediación. Quienes casi ganan las elecciones de 2018 no eran pentecostales, eran neopentecostales, otro grupo que surgió en los Estados Unidos, pero en la década de los 50. Son personas que económicamente están muy bien posicionadas. El culto en una iglesia neopentecostal es producido. Se tienen
todos los cuidados de producción que hay que tener para producir un concierto. Una idea que adaptan muy importante es la teología de la prosperidad. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Trae una semilla de $7 al mes por 3 meses, $70 al mes por 3 meses. Yo no sé el tamaño de tu deuda. Yo solo sé que si usted necesita una deuda grande, tiene que poner una semilla grande. Como hijas de Dios pueden pactar con Dios casi como un contrato legal y Dios les va a responder materialmente. Ellos también, algunos de estos grupos neopentecostales, tienen ideas como que entre más dinero tengas, más evidencia hay de que tu vida espiritual está bien y que por tanto Dios te está premiando. Bing, bing, bing. Si usted es pobre, es porque está en maldición o porque no acata las normas financieras de Dios. La Biblia es convertida meramente en un manual de economía. Muchos de los fieles salen desilusionados porque su situación no cambió, aunque la iglesia y el pastor sí. De la gente que tiene más derecho, por decirlo así, a estar cerca del pastor, es siempre la gente que tiene más dinero. Y luego la otra cosa que adaptan los neopentecostales, dicen que las personas cristianas neopentecostales tienen que tener un lugar prominente en el gobierno. El proyecto neointegrista religioso quiere imponerse a través del secuestro del Estado. Van haciendo como una especie de pacto y mancuerna con ciertos sectores de la derecha más derecha del Partido Republicano. Eso es lo que está pasando en Costa Rica, eso es lo que está pasando en Brasil, eso es lo que está pasando en Estados Unidos, es lo que está pasando en varios otros países. Ahora, esto no es nuevo. Esto es nuevo en el protestantismo, pero quien creó la estrategia es el catolicismo. El Opus Dei es el maestro, solo que el Opus Dei siempre ha sido más discreto. Y su apuesta ha sido trabajar por debajo. Y el más importante neointegrista católico es José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Y lo que José María Escrivá de Balaguer dice es lo que después comienzan a hacer los neopentecostales, que es llevar sus convicciones religiosas a todos los espacios sociales, al trabajo, a la política, a la economía, a todo lugar, ¿no? Y refundar todas las actividades humanas, sociales, desde la base de sus dogmas religiosos. En 1998, Justo Orozco se convierte en el primer diputado de un partido cristiano en la historia de Costa Rica. Sí, se supone, ¿verdad?, que es un montaje, como usted dijo ayer. ¿Qué razones podría tener esa muchacha para...? Es una mala interpretación, nada que ver, yo soy completamente inocente, soy caballero. Desde entonces, todas las legislaturas han tenido al menos un diputado de un partido cristiano. Justo, por más increíble que parezca, llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Saltando a la legislatura 2014-2018, había 4 diputados de 3 partidos cristianos distintos. Uno de ellos, Gonzalo Ramírez, queda electo presidente de la Asamblea Legislativa. Los partidos tradicionales les ayudaron a ganar protagonismo, les ayudaron a ganar espacios de poder, pensando ingenuamente que les van a traer los votos a ellos y que de alguna forma luego ellos les van a dar algunas prerrogativas o les van a apoyar en algunos de sus intentos. Y finalmente lo que hicieron fue promover su ascenso de una forma bastante vertiginosa. He decidido votar por Fabricio. Lo conozco bien. Fuimos compañeros diputados y sé que es un excelente ser humano. Pero entonces, ¿qué fue lo que pienso yo? Mucha gente no observó que estaban siendo muy exitosos con su base electoral. El terreno donado lo consiguieron. Una plata para arreglar esta cosa la consiguieron. Gestionar fondos para los comedores de las iglesias. Estaban teniendo éxito como representantes de una parte específica del pueblo. Ese éxito político después comienza a redituar electoralmente. El cambio es precisamente posicionar temas que están dentro de lo mítico de un país. Cuando digo míticamente es que es un aspecto profundo de la manera de colocarse, interpretar el mundo. Entonces, por ejemplo, la identidad sexual para algunas personas es fundamental. La relación hombre-mujer es otra. El concepto de vida. Y eso está cambiando. De un pronto a otro, por ejemplo, todo el proceso organizativo y de lucha de derechos de mujeres, del feminismo o de las personas que están dentro del movimiento LGTBIQ, hace que eso
que creíamos que era muy consistente cambie y que se mueva dentro de la cultura y la sociedad. Entonces, la respuesta de algunos sectores es una respuesta visceral, no es una respuesta necesariamente plena y totalmente racional. Es algo que tiene que ver con mi identidad básica y me la están moviendo para mí, me la están moviendo para los hijos. Estas preferencias son inhumanas porque van contra la naturaleza, van en contra de la creación. Yo voy fiero en contra del matrimonio homosexual y todo lo que sea que venga a perjudicar a la familia costarricense. Entonces, si yo logro como partido político posicionar esos temas dentro de la agenda pública y dentro de la agenda electoral, tengo posibilidades que este caudal de gente que está muy preocupada por ese tipo de cambios diga: yo me apunto con este candidato o con esta candidata porque lo que busca es conservar el estado actual de cosas para que eso no cambie. El Congreso Ideológico establecido por nosotros indicó que matrimonio era entre hombre y mujer. Entre hombre y mujer. Si se rompe esa idea de que los hombres son una cosa, las mujeres son otra, lo natural es que sean distintos, pero lo moral además es que sean distintos y que se complementen. Y sobre todo, en ese complemento lo que están diciendo es que entienda a la mujer que está jerárquicamente en un lugar inferior al del hombre. Cuando una mujer desobedece a su esposo, desobedece a Cristo, porque la autoridad del hombre es Cristo, y quien tiene derecho a reclamarle algo a ese hombre es Cristo, no la mujer. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. Cuando esa premisa comienza a resquebrajarse, se trae abajo la estructura social patriarcal. Y sin estructura social patriarcal, ¿dónde estarían las religiones monoteístas contemporáneas? Todas son patriarcales. Ninguna se salva. Estas percepciones morales y maneras de ver el mundo han dividido al país en diversos temas, pero esa polarización se expresó como nunca en la elección de 2018, cuando un candidato evangélico tuvo una opción real de ganar la presidencia. Para un 60,66% del total. Restauración Nacional. Si bien las elecciones municipales de 2020 resultaron un fracaso para los partidos religiosos, el éxito puede estar a la vuelta de la esquina. Esto porque no solo el financiamiento o la experiencia política que han ganado los hace serios competidores, sino porque hay otros factores, como por ejemplo llenar espacios que el Estado ha dejado de lado, que podrían contribuir a su éxito. No es que el Estado no esté del todo, uno va a cualquiera de esas comunidades y vos sabes que hay una escuela pública, hay un EVAIS, pero el asunto es que son muy ineficientes. No pueden responder con la rapidez que la gente demanda, no pueden responder generalmente ante demandas inmediatas, insisto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la pobreza, la gente tiene que ir a hacer la fila a Limas y esperar no sé cuántos años y cuánto tiempo para ver si finalmente le dan una ayuda. La iglesia evangélica está ahí, el día que lo necesita hacen una recolecta y le dan el diario. Eso no resuelve la vida, pero resuelve el hoy. Imagínese que uno, en medio de la situación fuerte de la vida, de una vida de pobreza, tener la posibilidad de descansar emocionalmente todos los días en una iglesia pentecostal que está abierta todos los días, en un lugar donde está abierto nada más la cantina y no hay ninguna otra cosa, que si yo trabajo en la iglesia pentecostal, en la Piñera o en la compañía bananera, me van a dar más trabajo que a otro que no sea pentecostal. Es importante entender la forma, los mensajes religiosos que las iglesias han venido dándoles a los votantes desde hace muchos años. En el caso de Trump es interesante ver lo que se llaman las profecías de Trump. Hay algunas de estas iglesias que han venido diciendo que Trump es un enviado de Dios y explican que dado que el mundo es tan corrupto y que en Estados Unidos se ha sacado a Dios del gobierno, necesitaban a alguien que pudiera lidiar con ese tipo de enemigos. Hay muchos pastores en Estados Unidos que abiertamente han dicho: yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice y hace Trump, pero mientras siga prometiendo que va a cumplir con cosas que nos interesan, como atacar el aborto o como atacar el matrimonio homosexual o tratar de volver a obligar a que las instituciones de gobierno respeten la Biblia o metan la Biblia como parte de la toma de decisiones. Entonces hay un trato completamente transaccional de la religión. Somos cristianos, esa es la mayoría de este país y creo que la mayoría le servimos a Dios y la mayoría queremos que Dios esté en todas las cosas que hacemos. ¿Qué pasaría si
Se va a jurar por los astros, se va a jurar por las brujas, se va a jurar por cada una de las convicciones que tenga X. No estamos de acuerdo en sacar a Dios de la Constitución de ninguna manera. Hasta el propio Papa Francisco ha dicho que los estados deberían ser laicos. En Costa Rica algunas personas han querido tergiversar la discusión haciendo alusión a un estado ateo, que no es lo mismo. Un estado laico, más bien, garantiza la libertad de culto. Un Estado laico haría referencia a un Estado que no favorece a ninguna opción religiosa, que no financia a ninguna opción religiosa, que da libertad, eso sí, religiosa para cualquier denominación que pueda surgir, prosperar y que deja, digamos, esos asuntos de la religión en manos fundamentalmente de las personas y de sus opciones individuales. En este momento es indispensable entender que una democracia es el mejor sistema político que hemos logrado crear los humanos hasta la fecha. No es perfecta, pero es el mejor. Y la democracia implica la coexistencia de diferentes formas de ver el mundo y de la vida, con unos límites, ¿verdad? En esos límites tendría que ser de alguna manera la ética ciudadana con base en los derechos humanos. El problema de creer ciegamente en una doctrina y de pensar que esa es la única correcta es que terminas deslegitimando a todos los que no son parte de esa creencia, y eso es lo que se conoce como fundamentalismo. La misma directiva de la Alianza Evangélica, que congrega un 80% de los evangélicos en Costa Rica, está en contra de la participación política electoral de pastores, porque dice que hay una contradicción entre lo que sería la misión de la iglesia y la misión del gobierno. En la tradición cristiana, en la tradición judía también y en la musulmana, la libertad de conciencia es fundamental. En ningún momento, por lo menos hasta donde yo sé, hay una excitativa a imponer a los demás la creencia. Esas son las derivaciones fanáticas o fundamentalistas. Y hay derivaciones fanáticas fundamentalistas en el Islam, las hay en el mundo judío y las hay en el mundo cristiano. Los principales obligados a ponerle un alto a esos discursos fundamentalistas y fanáticos, los primeros obligados son las personas creyentes decentes o las personas creyentes que defienden la vida en democracia. Yo creo que es de total dignidad humana, me están utilizando políticamente, me están utilizando como un capital político estos líderes en los que estoy creyendo tanto, que están negociando con los políticos en mi nombre. El problema es que estas personas no tienen una voz articulada que pueda ser escuchada. Entonces, cuando la iglesia dice, nosotros creemos tal y estamos en contra de tal, se asume que estas personas también, cuando no es el caso. Entonces, va a ser muy importante para, por una parte, estas mismas personas buscar formas de darle su feedback a la iglesia, de ser escuchadas o de buscar otros canales para hacerlo. La prensa creo que también tiene un papel muy importante potencialmente en buscar esas otras voces, en mostrar que hay otras perspectivas dentro de la iglesia, no solo a nivel de los creyentes, de las personas individuales que van ahí, sino también a nivel del clero. La sana separación entre la iglesia y el Estado, entre la religión y la política, es un tema que tenemos que resolver como sociedad para mejorar nuestra democracia, para reconocer las diferentes expresiones de las creencias personales y no favorecer ninguna sobre otra. Es tan importante respetar la libertad religiosa como respetar los derechos humanos, y al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que quienes llegan al poder no intenten imponer sus creencias sobre toda la población.